Nuestro mundo lleno de tinieblas, nuestra gran necesidad. Su luz. Dios lo preparó y Dios lo cumplió. Emmanuel, Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Sociedad Bíblica de México es la institución responsable de presentar la vida que el Señor Jesús nos ofrece, poniendo la Biblia al alcance de todos los mexicanos, en la lengua que puedan leer, que puedan entender e interactuar. Muchos años antes de que aconteciera, el profeta Isaías predijo el nacimiento del Mesías. Pero José había pensado en renunciar. No estaba dispuesto a asumir esta hermosa responsabilidad. Sin embargo, la profecía estaba por cumplirse. Un ángel del Señor le dijo: no temas. Es importante reconocer que tú y yo formamos parte de este hermoso plan eterno. El creador del universo, Dios mismo, vendría a este mundo como un hombre, como siervo, solo por amor a ti y por amor a mí. En tiempos de necesidad, de escasez, de dolor, de enfermedad, como en estos tiempos, cuando la sociedad en el mundo entero se está convulsionando, y aun cuando tu situación esté bien y pienses que no lo necesitas, debes de saber que tienes un refugio seguro, un pronto auxilio para cualquier necesidad. En esta temporada, en Sociedad Bíblica de México, hemos preparado programas y te invitamos a nuestras transmisiones en línea del 1 al 24 de diciembre, donde tendremos diferentes conferencias, participaciones musicales y mensajes para compartir las buenas noticias que en esta temporada hay para todos nosotros. Los astros que se conjugan anunciando el evento. Los ángeles con todo su esplendor acuden al llamado. Los pastores con su sencillez asisten al evento. Los sabios tienen pleno conocimiento que esto sucedería. La creación entera espera. El universo conspira. Todo en nuestro hogar lo recibiremos. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga. Muy buenos días, gracias por estar hoy con nosotros. Estamos dando inicio a un programa más de Emmanuel, Dios con nosotros. Y precisamente quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 15 al 18. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció: ya les había dicho que Él estaba por llegar. Él es más importante que yo porque existe desde antes de que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que el Hijo de Dios es, todos nosotros
hemos recibido muchas bendiciones. Con este mensaje damos inicio a nuestro programa de hoy. Bienvenidos. A continuación tenemos la participación del director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Brasil, el doctor Ernie Walter Schibert. Escuchemos su mensaje con mucha atención. Un saludo a todas las amigas y amigos de México. Una alegría me reencontrar con ustedes en ese momento. Cuando comienzan los preparativos para la Navidad, muchas cosas cambian en todas partes. En muchos lugares se colocan adornos navideños en las calles. Las tiendas anuncian música navideña y se hacen preparativos especiales en casa. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Los críticos de la actividad comercial dicen que la Navidad es solo una ocasión para impulsar la parte económica de las empresas. Sea como fuere, prácticamente todo el mundo se mueve en torno a la Navidad de alguna manera. Para entender mejor el propósito de la Navidad, es importante leer lo que dice la Biblia sobre esta festividad. La Biblia nos recuerda que en Navidad nació Jesucristo. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, está escrito, vamos a leer acá de la Biblia. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era él de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y los acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es el texto bíblico que cuenta la historia de la Navidad. El evangelista nos da en primer lugar un contexto histórico. Nos cuenta que el emperador romano César Augusto emitió un decreto por el que se obligaba a toda la población a realizar un censo. Un gobierno siempre tiene buenas razones para hacer un censo. Es importante saber cuántas personas viven en su territorio. Esto ayuda a saber cuánto impuestos se pueda recaudar y ayuda a planificar las acciones. Este era el contexto histórico de la primera Navidad. Inmediatamente después, el evangelista Lucas comienza a contar lo que les sucede a José y María. Cuenta que José era descendiente del rey David y que vivía en Nazaret, una ciudad de Galilea. Sin embargo, debido al decreto del emperador, José tendría que ir a Belén, la ciudad de su antepasado, el rey David, para presentarse con María, su esposa,
que estaba embarazada. Iba a ir María con él. El texto sitúa el viaje de José y María en su contexto histórico y explica por qué tuvieron que ir a Belén. Finalmente, el evangelista nos cuenta que al llegar a Belén, María dio a luz a un niño. Allí nació Jesús, cumpliendo lo que se había profetizado mucho antes de la venida de Jesús. La venida de Jesús tenía un propósito. No ha venido a mover el comercio. Vivía en una gran pobreza. El propósito del nacimiento de Jesucristo era mucho mayor. Jesús es el Hijo de Dios. A través de él, Dios llevó la salvación a todas las personas. Él trajo el mensaje de amor, de perdón y vida eterna. Al ver a Jesús, la gente vio a Dios. Esto sigue siendo así hasta hoy en día. Viendo Jesús, vemos a Dios. En Juan capítulo 1, verso 18, está escrito: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vean qué bonito es eso. Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, la gente vino a ver en Cristo a Dios mismo. Uno de los propósitos importantes del nacimiento de Jesús fue revelar el amor de Dios a todos. Dios da a su propio Hijo para la salvación de todos. En el Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 9, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queridos amigos, este es un maravilloso mensaje que nos trae la Navidad. En Navidad, Jesucristo nos revela el amor de Dios por nosotros. Dios nos ama, ama a ti y ama a mí. Dios ama a todos. Esto da a la vida un nuevo propósito. Dios está con nosotros para que podamos amarnos unos a otros. Piensen por un momento. ¿No es así que en nuestro mundo hay mucho desacuerdo? En nuestro mundo hay mucha lucha por el poder, por el dinero y por tantas otras cosas que no tienen valor eterno. La Biblia nos recuerda que vinimos al mundo sin traer nada y que no nos llevaremos nada. Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo, se hizo pobre para enriquecernos. Él pone un propósito en nuestras vidas, ser agentes del amor que Él tuvo por nosotros. ¿Puedo hacerle una sugerencia? Esta Navidad, reúne tu familia y lee la historia de la Navidad en tu Biblia. Si no tienes una Biblia, ponte en contacto con la Sociedad Bíblica de México.
Lee el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Allí verás la historia del nacimiento de Jesús. Vean en esas hermosas escenas el amor de Dios. Dale las gracias a Dios por el amor que te tiene. Haz eso y verás que feliz será tu Navidad. Feliz Navidad. Gracias a Dios por la vida del doctor Ernie Walter y gracias a él por habernos compartido este mensaje de mucha edificación. Continúen con nosotros. Estoy escuchando mi Biblia Stick en este pequeño aparatito que la Sociedad Bíblica de México me hizo el honor de regalar en un evento que hicimos en la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Apodaca, la capital industrial de Nuevo León, cuyo alcalde, licenciado y contador público César Garza Villarreal es alguien que tiene a Jesús en su corazón, y hemos tenido una apertura para poder hablar del Evangelio en todas las oficinas del gobierno y en las plazas públicas. En este evento se pudieron regalar, gracias a la Sociedad Bíblica de México, 100 Biblias en este aparatito. Algunos policías y tránsitos ya se congregaban desde antes en algunas de las iglesias de aquí de Apodaca, pero con esto más gente se ha acercado al Señor, cada vez más policías, más tránsitos se están congregando en algunas de las iglesias de aquí de la ciudad. Entonces pues no nos queda otra más que darle las gracias a la Sociedad Bíblica de México. Gracias, Dios les bendiga. Tú puedes ayudar a que más funcionarios públicos se acerquen a Dios. Con tu donativo, contribuyes a la seguridad de México. Gracias a Dios que podemos celebrar, que podemos juntos exaltar su nombre y acercarnos a ese trono de gracia que está dispuesto para todo aquel que se acerca. Juntos alabemos a nuestro Dios. Ven a mi corazón.
Qué bendición que podamos juntos alabar a nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Salvador Jesucristo, por esta obra de redención que ha hecho con nosotros. Continuamos. Tenemos lista la participación de Paulo Teixeira. Él es biblista y lingüista, director de traducciones y publicaciones de la Sociedad Bíblica de Brasil. Estemos atentos a su mensaje. Hola amigos, amigas, hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Paulo Teixeira de la Sociedad Bíblica de Brasil, la Sociedad Bíblica de este país hermano que ama a México y a la Sociedad Bíblica de México. La Sociedad Bíblica de México nos extendió esta invitación y la atendemos con gusto, con placer, porque compartir la palabra de Dios en este tiempo de Adviento y de Navidad es siempre un placer. Es una palabra viva, una palabra que transforma las vidas. El mensaje para esta ocasión, para este día, está basada en Juan 1 al 18 y también 14, 8 al 9. El tema que vamos a desarrollar es Jesucristo, la palabra que nos revela el Dios invisible. Antes de hablar sobre esta palabra, vamos a leerla para tener en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, lo que el Evangelio nos dice sobre esta palabra que nos revela a Dios, el Dios invisible, que es Jesucristo. Voy a leer desde la Reina Valera de 60. Juan capítulo 1, versos 1 al 18. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primogénito. Vou de novo, Paco aqui.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego de esta lectura del capítulo 1 de Juan, vamos a leer también 2 versos del capítulo 14 para fundamentar el mensaje de hoy, que es Jesucristo, la palabra que nos revela el Dios invisible. Entonces, Juan 14, versos 8 y 9. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Esta es la santa palabra de Dios para el mensaje de hoy. Oremos. Señor Dios, te pido la gracia de estar presente con nosotros y que tu Espíritu Santo nos conduzca y nos traiga esperanza y nos traiga edificación por medio de la reflexión que vamos a tener en este momento. Bendice a nosotros, bendice a la Sociedad Bíblica de México y a todas las personas a quienes este mensaje va a alcanzar. En el nombre santo de Jesucristo, querido Padre, te pedimos y te agradecemos. Amén. El tema para el día de hoy es Jesucristo, la palabra que nos revela el Dios invisible. En la película Ben-Hur, el personaje principal, Ben-Hur, había sido encarcelado por los romanos y lo llevaban a una galera donde lo obligaban a remar. Estaba cansado y sediento y se había tirado al suelo por el cansancio. Entonces gritó, Dios, ayúdame. En ese momento, Jesús, pero la película nunca mostró su rostro, sino solo su espalda. Jesús se agachó para darle de beber. Cuando el soldado romano a cargo vio esto, le gritó a Jesús que dejara el hombre en paz y levantó su látigo. Jesús se dio vuelta y miró al soldado, que se quedó inmovilizado, asombrado, mientras miraba la cara de Jesús, que la cámara no mostró. Bajó el látigo y se dio la vuelta. El efecto que la película quiere transmitir es que un encuentro con Jesucristo aturdiría y tal vez ablandaría al más duro de los hombres, tal cual le pasa a muchos corazones en este tiempo santo de Adviento y de Navidad, cuando la humildad, el amor y el perdón llenan la atmósfera en los hogares y en los corazones. El apóstol Juan no trae en su evangelio la historia de Navidad. Esto lo hacen, y bastante bien, Mateo y Lucas. Pero Juan es el evangelista que trae lo que considero yo la descripción más profunda de Jesucristo. La verdad es que Juan comienza su evangelio
sorprendiéndonos con su descripción de Jesucristo. Nunca menciona el nombre de Jesús hasta el versículo 17, pero enseguida queda claro que está hablando de Jesús. En vez de comenzar con la historia de su nacimiento, Juan nos enfrenta a su divinidad en la eternidad. Moisés comienza el Génesis 1:1, confrontándonos con la majestuosidad de Dios. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. De la misma manera, Juan 1:1 nos confronta con la majestuosidad de Jesucristo. Dice Juan, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan quiere que nos asombremos ante Jesús como Dios y como aquel que nos revela al Dios invisible. Igual que una palabra revela un pensamiento invisible. Es fundamental para la fe cristiana y crucial para tu fe personal que entiendas y aceptes la verdad de que Jesucristo es totalmente Dios. Un Salvador que no es del todo Dios, es un puente roto entre los extremos. Si Jesús no es Dios, entonces somos pecadores sin un Salvador. Si Jesús fuera solo el hombre, entonces murió por sus propios pecados. Y nosotros seguimos en la miseria de nuestros pecados y culpas, sin esperanza, sin perdón. Para reconciliar a las personas pecadoras, nosotros con el Dios Santo, Jesús debe ser Dios en carne humana. Juan lo presenta hábilmente en el prólogo o introducción de su evangelio, Juan 1:1 al 18, texto que leímos hace poco. Este prólogo introduce los temas principales que van a aparecer a lo largo del evangelio. Los temas son los siguientes: la preexistencia de Jesús, la unión de Jesús con Dios, la llegada de la vida en Jesús, la llegada de la luz en Jesús, el conflicto entre la luz y las tinieblas, la creencia en Jesús, el rechazo de Jesús por su pueblo, la regeneración divina, la gloria de Jesús, la gracia y la verdad de Dios en Jesús, Jesús y Moisés o Jesús y la ley. Solo Jesús ha visto a Dios y la revelación del Padre por parte de Jesús. Desde el prólogo se pueden ver varias escenas del drama que vendrá después, descritos detalladamente. Hoy nos limitaremos a dar un vistazo sobre esta introducción que nos enseña que Jesucristo es la palabra eterna, el creador de todo, que revela la vida y la luz de Dios a este mundo oscuro. No podemos conocer a Dios, que, como se dice en 1 Timoteo 6:16, habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a menos que Él decida revelarse a nosotros. El punto de Juan, el evangelista, es que Dios se ha revelado a nosotros en la persona de Jesucristo. Por eso la primera parte de este mensaje, este es el primer punto, dice así: Jesús es la palabra eterna del eterno Dios. Juan 1:1 y 2 dice así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Debemos tener claro lo que Juan afirma aquí, porque es fundamental para la fe cristiana.
4 cosas están involucradas en este comienzo del prólogo. La primera cosa, Jesús es eterno. En el principio, como hemos dicho, nos remite a Génesis 1:1, cuando Dios crió los cielos y la tierra. El verbo era indica que al principio del universo el verbo ya existía. Juan quiere que veamos que está escribiendo sobre una nueva creación que se centra en el verbo eterno, en la palabra eterna, que también es el creador de todas las cosas. Juan 1:3. Ambas afirmaciones, Génesis 1:1 y Juan 1:1, no permiten debatir la pregunta, ¿existe Dios? No, esta pregunta no se puede debatir. No te piden tu opinión. ¿Qué piensas al respecto de Dios? Si existe o no. Más bien, antes de que tengas tiempo de agacharte, te golpean justo entre los ojos. En el principio Dios, en el principio era el verbo. Juan quiere decir que nunca hubo un tiempo en que el verbo no existiera. Siempre que la Escritura hace una declaración tan audaz de la divinidad de Jesús, puede estar seguro de que el enemigo de Dios la atacará. Prácticamente todas las herejías a lo largo de la historia hasta el presente niegan la plena divinidad o la verdadera humanidad de Jesucristo. El hereje Arrio, que vivió en el siglo III de la era cristiana, sostenía que Jesús no es eterno, sino que fue el primer ser creado. Arrio, este hereje, basaba esto en parte en la declaración del apóstol Pablo en Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero si Arrio y sus seguidores leyeran el siguiente versículo, Pablo explica lo que quiere decir con el primogénito. Colosenses 1:16 y 17 dice así, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas se mantienen unidas. Bueno, si todas las cosas han sido creadas por medio del verbo, como oímos ahora, entonces claramente el verbo no es creado. El verbo Jesucristo es eterno. En nuestro texto, Juan enfatiza lo mismo, Juan 1:3. Sin Él no llegó a existir nada de lo que ha llegado a existir. Obviamente, si Jesús es un ser creado, entonces llegó a existir y el versículo 3 es falso. Pero Juan niega esto y afirma que todo lo que tuvo un principio, que llegó a existir por medio de Jesús. Él, Jesús, es eterno. Nunca hubo un tiempo en que el verbo no existiera. Jesús es Dios eterno. Y llegamos aquí al punto 2. Jesús es eterno, es el punto 1. Pero el punto 2 dice, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Juan continúa en su texto. Y el verbo estaba con Dios. Toda la existencia del verbo estaba orientada hacia el Padre. Probablemente deberíamos entender de la preposición las dos ideas de acompañamiento y relación. El verbo no solo existía en el principio, sino que existía en la más estricta
estrecha relación posible con el Padre. Esto demuestra que el Verbo no es una idea o una filosofía impersonal, sino una persona. Esta persona se distingue de Dios, aunque es Dios eterno. Aunque nuestras mentes finitas no pueden comprender el misterio de la Trinidad, la Escritura deja claro que Dios es un solo Dios que existe en tres personas distintas. Cada persona es plenamente Dios y sin embargo no es tres dioses, sino un solo Dios. Llegamos al punto 3. Jesús es Dios. La tercera frase del prólogo que nos llama la atención es, y el Verbo era Dios. Juan no está diciendo simplemente que hay algo divino en Jesús. Está afirmando que Jesús es Dios. Para confirmar la divinidad de Jesús, manifestada aquí de manera enfática y concisa, hay muchas otras partes de la Santa Biblia que proclaman claramente a Jesús como Dios, incluso dentro del Evangelio de Juan. En Juan 5:18, líderes judíos trataron de matar a Jesús porque se estaba haciendo igual a Dios. En respuesta, Jesús no los corrige diciendo, no quise decir que soy Dios. Más bien afirma en Juan 5, 22b y 23a que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Esa es una audaz afirmación de divinidad. Cuando en el clímax del Evangelio de Juan, en Juan 20, 28, Tomás ve a Jesús resucitado, proclama, Señor mío y Dios mío. Seguramente Jesús le habría reprendido si tal afirmación no fuera verdadera. En cambio, Jesús afirmó la confesión de Tomás en Juan 8, 58, 10, 30 y 14, 9, pues reflejaba aquella confesión la más pura verdad y la más genuina fe. Años más tarde, en la isla de Patmos, el apóstol Juan tuvo una visión del Señor resucitado. Esta visión está registrada en Apocalipsis 1, 17 y 18. Juan cayó ante él como un muerto y Jesús le dijo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Isaías 44, 6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el último, y no hay otro Dios fuera de mí. A la luz de Isaías, es evidente que Jesús afirmaba ser el Señor de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero. Juan pretende que todo su evangelio, su evangelio, se lea a la luz de este versículo. Los hechos y las palabras de Jesús son los hechos y las palabras de Dios. Así el versículo 1 afirma que Jesús es eterno, que es la segunda persona de la Trinidad y que es Dios. Pero también afirma que, y este es el punto 4, Jesús es el Verbo. Juan 1:14 hace claramente esta identificación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se han escrito muchas y muchas páginas sobre los posibles vínculos entre el concepto de la palabra o el logos de Juan en relación con el uso que se hacía de ella en la filosofía griega.
Ellos veían el Logos como la mente racional que gobernaba el universo. El problema es que no podemos saber realmente hasta qué punto Juan puede o no haber tenido los conceptos griegos en mente cuando llamó a Jesús la palabra o el Logos. Tal vez Juan, consciente de las ideas griegas, utilizó este término para mostrarles el verdadero significado de la palabra Logos. Pero creo que el claro vínculo de Juan 1 con Génesis 1 enraiza principalmente su significado de Logos en el Antiguo Testamento. Génesis 1 afirma repetidamente, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. El Salmo 33, 6 afirma, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. El versículo 9 repite, porque habló y fue hecho, mandó y fue firme. El Salmo 107, 20 declara, envió su palabra y les sanó. La palabra de Dios cumple el propósito para el que le envía. Isaías 55, 11. Hay un poder creativo en la palabra de Dios y Jesús es esta palabra. Así que cuando Juan llama a Jesús la palabra, el verbo, quiere decir que Dios nos ha hablado y se ha revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, el eterno creador de todas las cosas. Además, considera estas dos cositas. Como palabra, Jesús revela cómo es el Dios invisible. Esta es la primera cosa. Nadie puede conocer mis pensamientos si no los pongo en palabras y comparto con ustedes. Dios es espíritu y por tanto invisible a nuestros sentidos finitos. Juan en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El mismo Jesús afirmó en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así pues, solo a través de Jesús podemos conocer a Dios personalmente. La segunda cosita que llama la atención en este punto es que como palabra, Jesús muestra nuestra responsabilidad hacia Dios. Hebreos 1, 1 y 2 afirma, Dios, después de haber hablado hace mucho tiempo a los padres en los profetas, en muchas partes y de muchas maneras, en estos últimos días nos ha hablado en su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio del cual también hizo el mundo. Si Dios nos ha hablado a través de Jesús, su palabra, entonces más vale que escuchemos y obedezcamos a Jesús. Juan 3:36 traza la línea. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ignorar la palabra de Dios para nosotros en Jesús es un grave error. Jesús es el Dios eterno, la palabra autorizada de Dios. Ignorarlo te trae un peligro eterno. Así, en los versículos 1 y 2, Juan afirma que Jesús es la palabra eterna de Dios, distinta del Padre, y sin embargo igualmente Dios con el Padre. El Padre nos ha hablado en Jesucristo. La segunda parte de este mensaje dice que Jesús
es el creador de todas las cosas que existen. Juan 1:3. Juan 1:3. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, y sin Él no llegó a existir nada de lo que ha llegado a existir. Ya hemos señalado que si todo lo que ha llegado a existir llegó a existir por medio de Jesús, entonces claramente Jesús ha existido eternamente. La Biblia enseña que los 3 miembros o personas de la Trinidad estuvieron involucrados en la creación. Dios, el Padre, creó todo, pero lo hizo a través de Jesucristo. Esto se registra en 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:16 y 17, y Hebreos 1:1 al 3. Además, el Espíritu de Dios participó en la creación. Génesis 1:2 nos afirma eso. La afirmación de Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, implica la participación de las personas de la Trinidad en la creación de los seres humanos, al igual que con la persona de Cristo. No es una mera coincidencia que Satanás haya atacado con tanta fuerza la doctrina bíblica de la creación. Si Dios creó todo lo que existe de la nada, con la palabra de su poder, entonces, contrariamente a lo que afirman algunos, la materia no es eterna. Solo Dios es eterno. La creación también señala el asombroso poder e inteligencia de Dios. Nos muestra que somos criaturas finitas y limitadas y que, por lo tanto, debemos someternos a Dios y depender de Él. En otras palabras, si Jesús es el creador, entonces Él es Dios, lo que significa que yo no soy Dios. Y esa es una lección fundamental en toda la vida. Como punto 3 de este mensaje, llegamos al tema: Jesús es el autor de la vida, lo que debería dirigir a todas las personas hacia Él. Juan 1:4. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan utiliza la palabra vida 36 veces en su evangelio. 36 veces. Es una palabra muy clave en el evangelio de Juan. Más que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento aparece la palabra. Esta luz tiene doble significado, apuntando hacia la luz de la creación, la luz que fue creada, pero también hacia la luz de la salvación que trae Jesús. Así que la aplicación es: aquellos que están espiritualmente muertos en sus pecados necesitan vida, y Jesús es la fuente de esta vida. Están espiritualmente en la oscuridad, pero cuando nacen de nuevo, la luz se enciende, como dice Pablo, 2 Corintios 4:4 y 6, refiriéndose a los que perecen. Dice Pablo, en cuyo caso el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es quien ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Por último, un punto final. Jesús es la única fuente de luz verdadera en este mundo espiritualmente oscuro. Juan 1:5. Juan 1:5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. La palabra traducida comprender puede tener dos
significados, muy parecidos con nuestra palabra captar. Puede significar comprender o agarrar mentalmente, o puede significar vencer o apoderarse de algo en el sentido de dominarlo físicamente. Si se refiere a la creación, el significado de Juan es que cuando Dios dijo, hágase la luz, esta superó la oscuridad. Si se enciende una luz en una habitación oscura, la oscuridad pierde y la luz prevalece. Pero Juan utiliza aquí el tiempo presente, que probablemente se centra en la venida de Jesús a la tierra y en el conflicto entre él y los poderes de las tinieblas que se desarrolla en este Evangelio de Juan. Lo crucificaron, pero él se levantó y conquistó las tinieblas. Su salvación vence las tinieblas espirituales en cada corazón que confía en él. Pero la palabra también puede traducirse como comprender. Y este significado también se ajusta a un tema de este Evangelio de Juan. En Juan 1:10b, los del mundo no le conocieron. En Juan 1:11b, incluso su propio pueblo no lo recibió. Jesús señala en Juan 3:19 y 20 que los que están en las tinieblas aman las tinieblas y odian la luz porque sus obras son malas. Por lo tanto, no comprendieron a Jesús, debido a que los pecadores caminan en las tinieblas, como dice Juan 8:12. No ven quién es realmente Jesús. En Juan 8:48, de hecho, lo acusan de tener un demonio. Así que tal vez el uso que hace Juan de este término ambiguo tenga ambos significados. Las tinieblas no podrán vencer a la luz que viene a través de Jesús. Además, las tinieblas no pueden comprender la luz, a menos que Jesús abra sus ojos ciegos para que vean. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. El objetivo de Juan en esta impresionante descripción inicial de Jesucristo es decirnos que Él es la palabra eterna, el creador de todo, y que revela la vida y la luz de Dios a este mundo oscuro. ¿Te has quedado alguna vez atónito como aquel soldado de Ben-Hur, porque Dios te abrió los ojos para ver quién es realmente Jesús? Porque Él es el Dios eterno. Debemos creer en Él y someter todo en nuestras vidas a Él, como el Señor soberano sobre nuestra existencia. Porque Él es el Creador, tuyo y mío. Debemos adorarle al ver su obra en lo que ha hecho. Si su vida está en nosotros, nuestra salvación es segura, porque Él es nuestra vida. Debemos estar llenos de esperanza, porque pasaremos la eternidad con Él. Porque Él es nuestra luz, debemos dejar que Él brille en cada decisión que tomemos y en cada área de nuestras vidas. Para conocer a Dios, mira a Jesús, la palabra eterna del Dios eterno. Feliz Navidad a ti y a los tuyos. Bendiciones. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos escuchar esta reflexión a cargo de Paulo Teixeira. Continuamos. O bene,
Ven tu Hijo de
la Biblia que tú y tu familia necesitan. Visítanos en Sucursal Liverpool, ubicada en calle Liverpool número 65, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Independencia, calle Independencia número 36, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sucursal Tijuana, Avenida Sexta, General Ricardo Flores Magón, número 8557, esquina Ocampo, zona centro, Tijuana, Baja California. Sucursal Monterrey, Avenida Francisco I. Madero, número 527, Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, código postal 06400. Sucursal Guadalajara, Avenida Revolución número 1449, esquina Pedro Catani, Colonia La Loma, Guadalajara, Jalisco. Sucursal Tapachula, Novena Avenida Sur número 60, Colonia 16 de Septiembre, Tapachula, Chiapas. También pueden adquirir sus Biblias en nuestra página en línea www.sbm.mx y conozcan más de nosotros en nuestra página www.sbm.org.mx, donde encontrarán más información sobre nuestros proyectos. Gracias por permitirnos llevarles estos mensajes hasta sus hogares y gracias por vernos y por supuesto por compartirnos en sus redes sociales. Les invitamos a reunirse el día de mañana en otro programa más de Emmanuel, Dios con nosotros, y también seguir escuchando y leyendo las Escrituras. Les esperamos en punto de las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.